Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos a orar en esta hora. Desde ya abra su corazón y deje que Dios se glorifique en su vida, y deje que el Señor le hable en esta hora y le toque. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu infinito amor. Señor, como seres humanos, nunca entendemos todo aquello que tú quieres inyectar en nuestros corazones. Pero obedecemos a tu palabra, Señor, y es tu Santo Espíritu el que nos llena de sabiduría y de conocimiento. Y en esta hora, Señor, en que estamos delante de tu presencia, glorifícate, Dios, a través de tu palabra. Toca, Señor, los corazones. Derrama, mi Dios, de tu misericordia, y añade cada día los que han de ser salvos. En el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Pueden tomar sus asientos. Y así sentados, quisiera leer el verso 9 hasta el verso 15 una vez más. Y dice la palabra del Señor que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos
son los pies de los que anuncian la paz. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. En esa hora que llegamos a esta parte muy interesante del libro de los Romanos, donde se habla de ese momento crucial que tenemos todos los cristianos, que antes de conocer a Cristo el Espíritu Santo nos tocó, el Espíritu Santo redarguyó nuestras vidas y nos mostró el camino por el cual el hombre puede tener salvación. Y en ese verso 9 y 10 del libro de los Romanos, en el cual considero yo son los dos versículos llave para que todos los cristianos o los que no son cristianos sean cristianos. Para los que no conocen a Cristo, entiendan que a través de estos dos versículos llegan a la presencia del Señor. Que la Biblia dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si bien es cierto que la salvación es un regalo de Dios, y la salvación es algo tan especial, por cuanto no hay méritos que nosotros podamos hacer para que nosotros entendamos de que no es por obras, para que nadie se gloríe, sino a través de una humillación sincera delante de Dios, reconociendo nuestros defectos, reconociendo nuestras bajezas, reconociendo nuestras iniquidades, reconociendo nuestras maldades, y encerrado todo eso, reconociendo nuestros pecados delante de Dios. Esa cosa que se han inventado de que hay que confesarle al hombre todas las cosas malas que nosotros hacemos, eso no es cierto. Porque para empezar, el hombre no me puede redimir. El hombre no puede perdonar lo que yo he vivido. El único que puede perdonar pecados se llama Cristo. Sin embargo, en esta porción que acabamos de leer, Pablo hace una declaración muy importante en la que refiere que el fin de la ley es Cristo y el camino a la justicia para todo aquel que en él cree. O sea, esa declaración que Pablo hace, ya se puede imaginar usted que a los judíos no les agradó. ¿Y cómo les iba a agradar si los judíos en un momento determinado igualaron la ley con Cristo, igualaron la ley con la sabiduría, igualaron la ley con la gracia del Señor? De tal manera que quisieron poner la ley en un estatus alto para minimizar esas declaraciones de Pablo que hacen ver la majestuosidad de Cristo y ¿cómo le diría en este caso? La misericordia de Cristo derramándose sobre la gentilidad. Ahora, si bien es cierto, el ser humano siempre ha rechazado toda dádiva de Dios. El ser humano siempre ha rechazado lo que es la salvación y siempre ha querido restarle méritos al Señor, cuando el Señor establece que todo el que invoque su nombre será salvo. Entonces, como que el ser humano, especialmente los legalistas,
no alcanzan a entender, no alcanzan a comprender cómo una persona, y voy a hablar de mí, no de ustedes, para que no se sientan señalados, porque al igual que yo son pecadores, pero como algunos se quieren sentar en sillas especiales, pues allá él. Pero yo era pecador, desconocía de Cristo, odiaba a Cristo, ya se los hice saber. Sin embargo, como que no se interpretó muy bien el hecho de que el Señor derramara de su misericordia sobre mi vida, me extendiera la mano para que yo me agarrara de Él. Porque para muchos yo era una persona nefasta, para muchos era un pecador como no hay otro, para mi familia era la oveja negra. ¿Cómo entonces una persona con tantos atributos negativos en su vida puede alcanzar misericordia de Dios? ¿Pueden ustedes explicar eso? ¿O pueden ustedes entender eso? De que alguien tan negro, alguien tan lleno de suciedad, de mugre, de fango, de pecado, pudiese alcanzar misericordia de parte de Dios. Y sobre todo, que no haya hecho méritos para eso. Y un ejemplo más práctico todavía es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ya todos lo conocemos, antes de que él fuese conocido por Cristo y de que él fuese llamado por Cristo, se llamaba Saulo de Tarso. Y dice la palabra que Saulo, en cuanto a la ley, era irreprensible, fariseo de fariseos, cumplía la palabra y era conocedor de ella, maestro de ella. Sin embargo, todo lo tomó por basura, por seguir los pasos de Cristo. Pero aquel hombre que perseguía la iglesia, aquel hombre que se gozaba de capturar a los cristianos y llevarlos a Roma para que fueran encarcelados o fueran muertos a pedradas, dice la Biblia que se gozaba de ver cómo asesinaban a los cristianos. Ya se puede usted imaginar a Pablo, antes de conocer a Cristo, cuán negra era su vida. Pero dice la Biblia que iba rumbo a Damasco, persiguiendo a la iglesia, cuando una luz incandescente le cegó, y cayendo rostro a tierra, le apareció el Señor y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquel hombre violento, aquel hombre agresivo, aquel hombre seguro de lo que estaba haciendo, hoy parecía una mansa palomita, hoy parecía una ovejita temerosa, con mucho miedo, con mucho temor, al oír una voz que le zumbaba al oído, que le rezumbaba en el corazón y que le hacía un señalamiento muy importante en su vida. Y Saulo contesta: ¿quién eres, Señor? O sea, ya no era aquel hombre aguerrido, ya no era aquel hombre que estaba violento, aquel hombre perseguidor de la iglesia. Ahora era un hombre subyugado a una voz que le hablaba. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Iba persiguiendo Saulo a Jesús? No, él iba persiguiendo a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién le da vida a la iglesia? Cristo. Sin embargo, aquel hombre que perseguía a la iglesia y que asolaba a la iglesia, ahora dice el Señor: instrumento mío es este.
Cuando Saulo, que posteriormente es denominado Pablo, llega a la calle que se llama Derecha y se presenta ante los apóstoles, ya se puede imaginar toda la iglesia en ese momento, como que tenía repelente Saulo, por cuanto no sabían lo que había sucedido. Pero una voz ya había hablado al profeta y que lo fuese a ministrar en ese momento. Lo importante de todo esto es ver cómo un hombre que era asesino de hombres, perseguidor de la iglesia, asesino de la iglesia, ahora es convertido en un instrumento para que sea cabeza de la iglesia acá en la tierra. Yo le pregunto a usted, ¿y puede usted digerir en su mente esa posición de Cristo para con Saulo? ¿Puede entender o buscarle lógica a usted a esa posición de Cristo para cada uno de nosotros, que de una o de otra forma hemos contaminado nuestras vidas con el pecado y que hemos revolcado o nos hemos revolcado en el pecado y de una u otra forma hemos tenido pecados chicos, pecados medios, pecados grandes, y todos son pecados de muerte? Que por cuanto hemos pecado, dice la Biblia, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas la dádiva del Señor es que todos procedamos hacia un digno arrepentimiento y en su misericordia recibamos perdón, recibamos salvación, recibamos vida eterna. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. ¿Puede usted, cómo le diría, cavilar en su mente, meditar en su corazón e interpretar esa posición de Cristo en nuestra vida? No, no podemos. No la podemos interpretar. No podemos ni siquiera, ¿qué le diría? Ponerle alguna respuesta positiva que pudiese dar una justificación. Sería más práctico decir, justificar esa acción de Cristo para con nosotros. Pero dice allá el libro de los Efesios, por cuanto Él nos amó primero, por cuanto Él derramó de su gracia primero, por cuanto Él nos escogió antes de que la fundación del mundo fuese hecho, Cristo derrama su misericordia y hace posible que tu vida hoy tenga un nombre, tenga un lugar, tenga una posición y sobre todo tenga promesa de esperanza, que un día estarás en la presencia del Señor. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Es por ello que en esta preciosa noche queremos ver algo con respecto a confirmando la salvación para el ser humano. Confirmando la salvación para el ser humano. Algo que el hombre nunca ha querido entender y nunca ha querido comprender es cómo Dios, que ha sido justo y sigue siendo justo y seguirá siendo justo, cómo Dios, que es recto y seguirá siendo recto, puede bajar, enviar a su Hijo a un sacrificio para que pague un precio por nuestra vida, y que siendo lo que nosotros hemos sido, nosotros obtengamos una libertad tan grande. Dice la porción, ya no seremos avergonzados, dice. Ya no seremos, verso 11, todo aquel que en Él creyere, dice, no será avergonzado. Mire qué cosa más maravillosa. Y cuando venimos a la iglesia, venimos todos achicopalados, no queremos levantar la cara porque sabemos lo que hemos hecho. Y aunque lo querramos disfrazar, el pecado nos acusa. Satanás, que el Señor lo reprenda, nos acusa. Solo Cristo nos da vida. Y solo Cristo creyó en nosotros.
¿Por qué? No sé. Pero a Él le place derramar misericordia y derramarla en abundancia. Pablo, ante esa declaración de que el fin de la ley es Cristo, también enfrenta el reclamo implícito asociado a Cristo con la sabiduría celestial. Y ahora Pablo refleja esta gran verdad que acabamos de mencionar. Todo aquel que invoque el nombre de Cristo será salvo. Allá en el libro Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, que yo creo que todos se lo saben, ¿verdad? Porque ha sido tan famoso ese libro de Crónicas por ese verso. Hay una posición similar al capítulo 10, versos 9 y 10 del libro de los Romanos. Y dice allá: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gloria a Dios. Mira qué promesa más maravillosa de Dios para tu vida. Y aún así, la humanidad no entiende de que si verdaderamente queremos tener libertad y que verdaderamente queremos tener una posición delante de Dios y que verdaderamente queremos ser reconocidos por Dios, mejor dicho, no hay nada más que hacer. Y aunque las iglesias quieran enseñar de que hay que hacer obra y de que hay que hacer determinadas cosas, mentira. Para salvarse no necesitas otra cosa más que humillarte delante de Dios. No necesitas ofrendas, no necesitas diezmo, no necesitas obra, no necesitas nada más que abrir tu corazón delante del Señor y decirle al Señor: Señor, sé que soy pecador, que en mi vida he hecho cuantas cosas negras han pasado en mi vida. Y yo no puedo hacer nada por salvarme. Pero sé que tú eres Dios. Sé que tú moriste en la cruz del Calvario. Sé que tu misericordia es para siempre. Y yo te acepto como mi Salvador personal. Una oración de 30 segundos o un minuto tal vez, pero con un corazón abierto, con un corazón dispuesto a recibir de Dios la mejor dádiva de tu vida, como es el perdón y es la libertad de tu vida. ¿Merecemos nosotros eso? No. ¿Merece usted, don fulano, doña fulana, el que Dios haya se dignado a bajar su rostro para verle a usted, que el Señor haya se dignado a dejar su trono de gloria para pagar el precio por su vida? No hay uno sobre la tierra que valga la pena. ¿O usted se considera que valía la pena que Cristo bajara por usted? No. Pero dice la Biblia que a Él le plació derramar misericordia. A Él le plació comprarte en justo precio. A Él le plació pagar por ti de una vez y para siempre. Ahora, hay algo que también se ha malinterpretado en lo que a la salvación se refiere. Yo siempre he dicho esto: no todo el que viene aquí se humilla o se arrodilla, mejor dicho, es salvo. Unos vienen acá porque ya no aguantan al hermanito que le esté puñando las costillas y va a aceptar a Cristo. Y mire que vaya, y mire que venga. Entonces viene aquí por el compromiso para quitarse de encima a otros. Sintieron en el momento una motivación, pero jamás en su corazón ha habido aquel aceptamiento, aquella aceptación, sería mejor dicho, en la cual con humildad y con humillación se reconozca la deidad de Cristo y la gloria de Cristo sobre su vida. Otros vienen porque
Total, los trajeron, hasta les ofrecieron a su entradita por ahí porque tenían una necesidad, y entonces por compromiso viene y hace una confesión al Señor, pero no hay nada genuino en su vida. A los días, esta persona X entiende que este no es su lugar, porque su naturaleza no es ser espiritual, porque su naturaleza es todavía la vieja naturaleza que tiene, porque a él le gusta vivir embarrado en el pecado. Entonces da media vuelta y se va. Y algunos dicen, a saber qué le hicieron al hermanito. Nada, se fue porque no ha entendido todavía que a Dios hay que venir con humillación. No ha entendido todavía que este es un regalo de Dios. No ha entendido todavía que la sangre de Cristo es la que baña los corazones y la que perdona los pecados. No ha entendido todavía que a Dios se le hace reverencia y se le hace humillación delante de Él para que Él se glorifique en nuestras vidas. Da media vuelta y se va. Pero aquel que viene con un corazón constrito, con un corazón humillado, reconociendo sus bajezas, reconociendo sus pecados, Cristo no se hace esperar. Toca su corazón, toca su mente, toca su vida, le limpia sus pecados pasados, presentes y futuros. Ya no hay más paga por el pecado, ya lo hizo todo Cristo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios por eso. Hagas lo que hagas después de ahí, ya no importa. Eso es algo que no se entiende. No se entiende. Hagas lo que hagas, ya Dios te dio un regalo y es irreversible. Ya Dios no te lo quita, Dios te lo dio. Eso es algo que debemos de comprender y debemos de entender, que cuando nosotros estamos de rodillas delante del Señor pidiéndole a Dios misericordia, Dios derrama misericordia, pero Él no es parchero, ni es prestamita, ni cosa por el estilo, para decirte a ti, toma, te voy a dar la salvación por un rato, me das 2, 3 diezmos y después me lo devuelve. Eso lo hace el hombre porque el hombre es mezquino, pero el Señor es puro, el Señor es claro y el Señor es perfecto, y lo que Él te lo da para siempre. ¡Gloria a Dios! ¿Puedes tú merecer eso? ¿Puedes tú entender eso? ¿Puedes tú comprender eso? Sin embargo, hoy en día muchos queremos cambiar el curso de las cosas. Venimos a las iglesias con desplicencia. Venimos a la iglesia solo por llenar un espacio, por llenar un requisito. Por eso cuando yo leo este verso 14, no sé si lo quieren leer conmigo, que hace una remembranza de nuestra posición como cristiano. Y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo te sientes tú al saber que tienes una responsabilidad sobre tu vida? Porque esa es una responsabilidad que Dios ha depositado en tus manos. Dios te ha escogido, Dios te ha llamado, Dios te ha dado una posición, te ha dado un privilegio. Pero todos los que son de Cristo debemos de ser multiplicadores. Pregunto, ¿son ustedes multiplicadores? Amén. ¿Y los demás? Muy bien, gracias. Pero ¿sabía usted que toda esa sangre que está allá afuera se la van a demandar? Y que todas esas vidas que se han perdido y que se mueren a diario, muchas, mientras usted se sienta a perder el tiempo, se la va a demandar el Señor.
y que no habrá nada que justifique. Porque muchos hemos dicho, somos tan atrevidos para decirlo de esa manera, pero no, si es suficiente, ya el Señor me está apoyando, no hay nada más que hacer, y aquí me siento y a esperar que el Señor venga. Pero no es eso lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Porque dice la Biblia que el que es de Dios, las cosas de Dios hace. El que es de Dios hace exactamente la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es que tú estés sentado en una butaca. La voluntad de Dios es que tú prediques las buenas nuevas para que muchos más como tú sean salvos y sean perdonados y sean libertos por la sangre de Cristo. El Señor confirma su salvación. La pregunta es, ¿estamos seguros nosotros de que somos salvos? ¿Estamos seguros nosotros de que aquel momento en que llegamos a los pies de Cristo, llegamos con toda la humillación que el Señor requería de nosotros? Porque si es así, sus vidas tienen que ser diferentes. Ya no puedes seguir siendo el mismo, ya no puedes seguir pensando tonterías ni haciendo tonterías. Es hora de actuar y es hora de decirle al Señor, gracias, pero aquí estoy, Señor. Así como a Pablo lo ocupaste como instrumento, yo también soy un instrumento tuyo y voy a hacerlo valer. Pero ¿qué pasa? Vemos chiquita la salvación. Cualquier problema que se presenta, a saber si será salvo. No cabe. No se puede pensar en forma negativa cuando la sangre de Cristo está latente en tu corazón y la sangre de Cristo está vibrando y te está diciendo, ya fuiste limpio, ya fuiste comprado, ya fuiste pagado en la cruz del Calvario. No hay regresión para nosotros. Los que piensan en regresión no saben ni siquiera en lo que están pensando. Porque una vez y para siempre Cristo clavó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Sin embargo, a pesar de que todas las cosas el Señor las ha puesto tan simples, tan sencillas, tan fáciles, que aún así nos cuesta entenderlo. Pablo hacía ver que el camino de salvación no es difícil. ¿O para ustedes es difícil ser cristiano? ¿Para ustedes es difícil ser cristiano? No es difícil. Sería difícil si el Señor te dijera, bueno, como está los costos hoy, el mercado hoy en Nicaragua, pues te va a costar $40,000, $50,000, $100,000, y nos pusieran unas cantidades exageradas que lógico nosotros no podríamos concebir. Pero el Señor no te ha puesto ninguna carga, no te ha puesto ninguna ofrenda en especial, como hacen aquellos que piensan de que cuando ya se murió una persona, entonces hay que pagar unas cantidades de rezos, hay que pagar una cantidad de indulgencias, hay que pagar una cantidad de tonterías para querer sacar un muerto donde ya no puede salir y quererlo introducir a un lugar donde solo Dios introduce a la persona. Gloria a Dios. Solo Dios puede hacerlo, solo Cristo puede hacer, nadie más. El que se murió. Dos costos tiene. Si le entregó su vida a Cristo, un día se encontrará con nosotros en la presencia del Señor. No le entregó su vida a Cristo, le paguen 100,000 indulgencias, en el infierno va a ir a parar. No hay otro espacio intermedio en el cual pueda el ser humano llegar. Para ser cristiano no se requiere de mucho. No es difícil, no es remoto, sino es muy cercano y fácil. Tienes que abrir tu corazón delante de Cristo y aceptarlo como tu Salvador personal.
Cuando le dijeron, o el Señor manifestó estas palabras, por cierto, y Él dijo, cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Los discípulos pensaron, qué dura es tu palabra. ¿Quién podrá ser salvo? Y el Señor les dijo, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Gloria a Dios. Tú no puedes salvarte por tu propia cuenta. Y aunque así hagas méritos, y aunque así vendas todo lo que quieras vender y dáselo a los pobres, aunque tú te inmoles y te prendas fuego en honor a Cristo, tú te irías al infierno si no abres tu corazón. Dios no quiere tus propiedades, Dios no quiere tu dinero, Dios no quiere tu trabajo, Dios no quiere lo que tú puedas darle. Dios quiere tu corazón, tu entrega, tu sencillez. Por eso es que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. No hombres falsos, no hombres que pretendan querer engañar a Dios, no hombres que piensen vituperar la sangre de Cristo, sino hombres dispuestos a tener un corazón siempre abierto para que esa misericordia llegue a tu vida. Tú puedes haber cometido los pecados más bajos que se te puedan ocurrir. Si el Señor te ha llamado y tú abres tu corazón delante de Él, Él te perdona. Y aunque a tu vecino no le agrade, y aunque a la iglesia no le agrade, y aunque al pastor no le agrade, a Cristo le agradó y te dio la victoria. A Cristo le agradó y te perdonó. A Cristo le agradó y derramó su sangre por ti para darte esa victoria. El Señor te confirma su posición delante de ti. Ahora créele al Señor para que seas salvo. Hay algo importante en nuestras vidas, y es el hecho de que Pablo describe a la iglesia el método divino de salvación. Ese método que los hombres no interpretan. Y el método para salvación es tan sencillo. Para poder hacer ese acto de fe que cada uno de los creyentes genuinos hemos hecho, hemos tenido que pasar 3 o 4 procesos, y uno de ellos es tener fe, que es lo que da crédito a nuestra relación con Dios. Una persona sin fe puede venir aquí. Aquí vienen muchos que no tienen fe. Aquí vienen muchos que no creen. Aquí vienen muchos que ni saben quién es Cristo, ni quieren saber quién es Cristo. Pero cuando tú vienes con fe, sabiendo que tu vida es desastrosa, que tu vida es nefasta, que tu vida está podrida, no hay nada más que hacer que humillarte, y con fe le crees a Dios y le dices: Señor, aquí estoy, creyéndole, haz de mi vida como tú quieras. El Señor derrama misericordia y automáticamente te limpia. Luego dice el verso 10 de 10, creer y confesar. Nosotros debemos de confesar nuestros pecados y confesarlos a Dios, no a los hombres. Que yo, como que tú vengas ante mí y me digas: mire, pastor, yo hice esto, yo cometí esto y yo hice esta cosa. ¿Qué puedo hacer yo por tu vida? Dímelo tú. ¿Puedo yo salvarte? ¿Pagué yo el precio por tu vida? ¿Hice yo ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario? No. Y aunque lo hubiese hecho, no sirve de nada. Por eso es que tampoco cabe la corredentora. Porque aunque ella hubiese sido la segunda en subir a la cruz, de nada hubiese servido el sacrificio. Porque el canal designado es Cristo, y el canal designado para salvación es Cristo para tu vida.
Cree en Cristo y serás salvo. Cree en Cristo, tienes libertad. Cree en Cristo, tienes salvación. Cree en Cristo, tienes vida eterna. Cree en María y te condenas. Cree en Pablo y te condenas. Cree en mí y te condenas. Porque yo no pagué el precio por tu vida. Y a mí, si te mueres y no te mueres, me tienes sin cuidado. Esta es una lucha personal. Y el único que derrama misericordia sobre tu vida se llama Cristo. Y Él está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por tu vida. Qué precio más maravilloso pagó el Señor por nosotros. Y solo a Él se le pudo ocurrir pagar el precio por un montón de indeseables. ¿Por qué no pagó mejor por los letrados, ingenieros, arquitectos? Tal vez hubieran sido más productivos, humanamente hablando. Pero dice el Señor que a quien más se le perdona, más ama. Y si a nosotros nos perdonó por los muchos pecados que cometimos y seguimos cometiendo, más debiéramos de amar al Señor. Y más debiéramos de elaborar para Él, y más debiéramos de entregarnos a Él, y más debiéramos de honrarlo a Él. ¿De qué sirve que tú vengas al frente delante del Señor, te des golpes de pecho, pero saliendo o sigas siendo el mismo sinvergüenza de siempre? ¿De qué sirve que tú ante los hombres te quieras portar como un inmaculado, si a escondidas estás cometiendo pecado y a escondidas estás dañando tu vida y estás contaminando? Los que hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador, luchamos por ser diferente, para que esa nueva naturaleza que hay en nosotros sea un cambio rotundo en nuestra vida y ya no estemos pensando todas aquellas cosas que nos hundían y que nos hacían quedar mal delante de Dios y delante de los hombres. El Señor pagó el precio por ti. El Señor te dio la victoria a ti. El Señor te compró a ti para que tú seas un hijo de Dios, tú seas santo y tú tengas la oportunidad de estar delante de Él cara a cara en aquel día cuando Él venga. Para ir finalizando, dice la palabra de Dios, de que a pesar de todo lo que nosotros hayamos hecho y a pesar de todas las cosas que nosotros hayamos cometido, el respaldo de Dios es para tu vida, no por lo que tú hagas, sino por lo que Él ya hizo por ti. Te dio un precio, te dio un valor, te dio una oportunidad, te dio un nombre, te dio una adopción. ¿No crees que son méritos suficientes para que nosotros nos sintamos gozosos delante del Señor? Aleluya. Dice el verso 6-7, ¿quién subirá o quién descenderá? ¿Quién descenderá, dice el verso 7, al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Y el verso 6 dice, ¿quién subirá en la parte final al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Uno es el que descendió, uno es el que subió. Y ese que descendió y ese que subió llevó la victoria. Gloria a Dios. Y te la dio a ti. A ti que no lo merecías, a ti que estabas muerto, a ti que ya estabas listo para la condenación, a ti te compró en la cruz del Calvario y te dio la victoria. Ya no sigamos siendo los mismos cristianoides de siempre. Cambiemos nuestras vidas, valoremos lo que el Señor te ha dado. Deja a un lado la mediocridad, deja a un lado la apariencia, deja a un lado todo aquello contaminante que pueda acercarte a tu vida. Ama al Señor por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la victoria
es tuya para siempre. Nadie te la puede quitar. Con esto te lo voy a decir más fácil. Aunque tú cometieses pecado, tu salvación no se pierde. Con esto no te estoy diciendo que tienes libertad para pecar. Con esto no te estoy diciendo que puedes hacer lo que se te antoje. Pero somos seres humanos, con defectos al igual que virtudes. En cualquier momento puedes caer. La caída es fácil, la levantada es un poco más difícil. Pero dice la palabra, abogado tenemos en Cristo. Él está intercediendo por nuestras vidas. Ya no te preocupes por qué va a pasar con tu vida. Preocúpate nada más por llevar ese mensaje de salvación, por hacer las cosas que Cristo te ha pedido que hagas. Y el día de mañana tú te encontrarás con Él y pondrá una corona sobre tu cabeza y te dirá, adelante, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Nos ponemos de pie y vamos a orar al Señor, pero antes quisiera preguntarle, ¿cómo se siente usted en esta noche delante del Señor? ¿Siente que su vida está acorde a lo que Dios así ha demandado de usted? ¿O siente que su vida no ha estado a la altura de Dios? Yo no le voy a pedir que venga aquí al frente, pero sí le voy a pedir que reconozca delante del Señor su vida y dígale al Señor, Señor, tú me has confirmado una posición, pero yo, Señor, no he estado a la altura. Perdóname, Señor, pero yo quiero serte fiel. Y así, con sus ojos cerrados, con su corazón abierto delante del Señor, dígale al Señor, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres misericordioso, tú obraste, Señor, en mi vida, tú derramaste misericordia sobre mí. Yo no he estado a tu altura, Señor. Perdóname, porque te he fallado. Fortaléceme, Señor. Límpiame, purifícame. Dame una vez más la oportunidad de estar delante de tu presencia. Y sé tú, Señor, glorificándote en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén, Señor. Y amén. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios.